hablar un tema muy importante, que personalmente para mí ha sido un conmovedor en cierta manera de algunos aspectos que me ha llevado a reflexionar. Y nuevamente recalco, voy a hablar desde lo que he podido estudiar, logrado interpretar, y también claramente que puede estar influenciado en algunos puntos o algún momento desde mi historia no resuelta. Por eso es muy importante que todos reflexionemos en el mensaje. ¿Ok? Vamos a hablar el poder de hablar. Fregado, ese poder de hablar. ¿Sí? Las palabras crean. Sí, crean. Realidades muchas veces. Pero no solo eso, vamos a analizar hoy cómo este poder de hablar genera muchas modificaciones, cambios, pero también cómo influye en nuestra vida personal y hablar. Hablar no es un acto neutro. Repitan conmigo, hablar no es un acto neutro. Perfecto. La palabra humana no aparece como simple emisión de sonidos, sino como una acción moral, espiritual, relacional, que produce efectos reales. En otras palabras, la palabra nos regresa vacía, decía en algún punto la Biblia. Se refería claramente a la palabra de Dios, pero también se refiere a nuestra forma de interactuar. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a hacer un análisis muy interesante en cuanto a los textos que vamos a estar hablando. Y el primer texto va a ser Proverbios 18:21. Quisiera que por favor me acompañen. Es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Y los que no paran de hablar sufren las... ¿Quiénes son los que no paran de hablar? La mayoría de las personas. Pero dentro del contexto religioso, ¿quiénes son los que más hablan? Los que damos clases, predicaciones. Y cuando leía eso, Dios, ahora entiendo por qué muchas cosas, ¿verdad? Sí, y algo muy importante, hay consecuencias, ¿no? Y ese texto, como lo estamos viendo, desde el 20, desde el 19, que es el contexto en sí, ¿verdad? Es muy importante reconocer que estas palabras o este texto como base nace en una relación disfuncional conflictiva. Y en ese contexto, al integrar el 21, habla sobre algo muy importante. Tiene la potestad. La palabra que tiene el poder de ¿qué? Dar vida o dar muerte. Y algo muy importante, cuando dice vida, habla de bienestar, vínculo, reputación, versus muerte, ruina, aislamiento. Es la polaridad y por eso es que se habla de la moralidad. Toda persona moral es polarizada. Siempre trabaja entre el bien y el mal. En la plenitud o en el pleroma es cuando deja de existir y existe una sola forma de ver las cosas de otra manera. Pero entonces, la palabra bayat en hebreo significa en la mano de, que indica jurisdicción, dominio y la capacidad de producir efectos reales. En otras palabras, uniendo estas dos partes, en el original lo que está hablando aquí y la palabra vida y la palabra vida en el original como la muerte se está refiriendo no solo al hecho del bios, de quitar la parte física o emocional, sino también se refieren a otra parte también del tema de avanzar, de crecer. Pero en ese sentido, algo muy importante cuando dice, tiene la potestad, o a su vez dice, ¿verdad? Dice, tienes el poder para dar vida o para quitarla. En ese sentido, al aplicarlo rápidamente, habla de esas dos polaridades. Vida, ¿qué significa vida? Directamente, no solamente es el hecho de respirar. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos vivos o muertos? Cuando dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo nos damos cuenta que está vivo? ¿Alguien de ustedes ha tenido plantas? ¿Cómo nos damos cuenta que la planta está viva? Está verde, está dando frutos, flores, ¿qué más? Brillosa, ¿ok? Pero cuando ya está
básicamente muerta, ¿verdad? Vemos, está débil, sin color, etc. Y estamos hablando que ya está básicamente muerto. Entonces, esta situación, pues de lo que está diciendo aquí, al momento que habla, ¿verdad? Al momento que habla, la persona, según este texto, está hablando de que con nuestra vida podemos construir vida o muerte. Y la vida básicamente se va a observar en el bienestar, vínculo y reputación. ¿A qué se refiere la reputación y la muerte? Cuando yo hablo de manera descomunal, desde la crítica, el chisme, el celo, hacia otra persona, ¿sí? Cuando digo, Astrid es una mujer muy creída, no hace caso, no saluda, ¿verdad? Y comienzo a hablar, puede ser que tenga la razón de lo que estoy viendo, pero ese momento, el momento que yo emito este comunicado, esta palabra a Gaby, ¿verdad? ¿Qué sucede en el corazón de la Gaby? Entra la duda, ¿qué más? La voy a observar más a la Astrid. O si resuena con mis mismas heridas, ¿qué va a decir? Sí es cierto. Y eso se refiere a producir muerte. ¿Por qué? Porque cada palabra, ¿verdad? En el contexto está generando algún tipo de dolor, algún tipo de conflicto, y esto sí o sí va a generar destrucción. Entonces, es muy importante, y el contexto que estábamos leyendo hace un momento de Proverbios, ¿sí? Habla claramente que habla del bienestar. Y cuando estamos hablando de crear vida o muerte, no estamos hablando de crear algo de la nada, porque obviamente ese poder solo tiene Dios, ¿verdad? Pero sí podemos crear realidades desde donde nos encontramos. Y esas realidades se crean desde el bienestar personal, en el vínculo, la reputación, como explicaba, de la otra persona, y en muchos aspectos. De la misma manera, la muerte, ¿verdad?, que se genera y va hacia la ruina y el aislamiento. Entonces, con la palabra podemos crear aspectos muy, muy fuertes. ¿Sí? Es por eso que la palabra o lo que nosotros comunicamos es muy importante que reconozcamos qué está produciendo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de lo que está produciendo? ¿Cómo creen ustedes que nos vamos a dar cuenta de lo que está produciendo lo que hablamos? ¿Cómo creen? Cuando hay conciencia. Y también cuando reflexionamos cómo nos estamos sintiendo a nivel emocional y espiritual. Cuando yo emito una palabra, unas frases, y si tengo conciencia a nivel mental, emocional y físico, y estoy en paz, en gozo, probablemente esas palabras crearon ¿qué? Vida. Pero si estoy con ansiedad, alterado, enojado, es muy probablemente que a nivel personal esas palabras no solo generaron muerte hacia afuera, están generando muerte hacia dentro. Por eso es el nivel de conciencia, es muy importante. Entonces la conciencia es esa capacidad de reflexionar, razonar cómo estoy conectado a nivel emocional, mental, corporal y espiritual. Entonces, digamos que tengo la razón, ¿verdad? Y le digo, Jonathan, vos eres esto y esto que el otro. Digamos que llegaste tarde, eres esto que el otro, no saludaste, te vi haciendo esto, eres un irresponsable. Probablemente tengo toda la razón, hablando de lo que vi. Pero si eso nace desde adentro, que me genera enojo, ira, y aparte de eso genera dolor en la otra persona, estamos hablando que eso es muerte. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Y si lo hago desde el otro lado, genera vida. ¿Okay? Entonces, cuando vemos aquí en este conflicto de que estamos viendo en el contexto, en el original se está refiriendo a eso, ¿verdad? No es que voy a manifestar algo y voy a crear, quiero un carro, y al mes está el carro ahí. No, probablemente. Pero desde la fe y otra cosa sí puedo crear realidades porque tengo el poder creador. Pero aquí básicamente se está encerrando en este punto desde la parte de la polaridad. A reflexionar qué tan funcional y disfuncional lo que estoy haciendo. Entonces mi palabra, nuestras palabras tienen ese poder para crear vida o crear muerte a nivel personal, interrelacional, ¿verdad? Y también en lo que sucede en las demás
personas. Por eso, ¿verdad? Aquí indica, ¿verdad? Que algo muy importante, el Bayahat, indica en la mano de, y habla un lugar de poder, es un don. O sea, hablar es un don, porque nos ubica en un lugar de poder donde puedo expresar mi palabra. Y en el original habla, por ejemplo, yo ahorita lo que estoy hablando, yo tengo ahorita el poder y autoridad para hablar. Quizás poder más que autoridad, en algunos puntos, ¿sí? Pero a eso se refiere la palabra bayat. Entonces, así como yo tengo esta oportunidad de poder hablar a ustedes y ustedes me escuchen, esto es un bayat. Y cuando usted tiene la oportunidad de hablar, ¿eso qué es? También un bayahat. ¿Sí vamos a comprender? Hay ese poder. Entonces, y habla de la capacidad de producir efectos reales, dominio y jurisdicción. Y algo interesante, yo lo quiero conectar con esta palabra, dice que en el principio, ¿qué dice? El verbo. ¿Sí? ¿Así es? ¿Sí, no? Dice en el principio del verbo, y el verbo era Dios. Y en el original la palabra verbo en original es logos, y que en una de las traducciones es palabra. ¿Sí? Palabra. Y el verbo que hizo, organizó todo y dio forma a lo que hoy tenemos. Y con cada pronunciación, cada palabra que Jehová Dios pronunciaba, dice que al final todo lo que hacía cada día era bueno, hermoso. Entonces, eso es una reflexión para que veamos el poder que tenemos. Quizás no podemos crear de la nada, probablemente en este contexto, pero sí podemos crear cosas partiendo de algo. ¿Sí me hago comprender? Entonces, tu palabra tiene poder. Y la metáfora redistributiva, quien se entrega al uso de la lengua, termina habitando el mundo y el fruto que sus palabras construyen. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuidado. Sí, la palabra cuidado. Estoy tratando de sentirme, ¿verdad? Para poder expresar lo que acabo de decir. Porque fíjense que cada palabra que pronunciamos, ¿sí? La Gaby es una loca, la Gaby es una chismosa, la Gaby eso. Esas palabras que yo hablo, que construyo muerte en Gaby, esas palabras, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Regresa a mí. Y lo digo con tristeza también, porque muchas de mis predicaciones que he hecho aquí en otros lados, muchas cosas que yo he juzgado y criticado, muchas de esas cosas, al final yo me he encontrado en las mismas situaciones. Por eso el que habla mucho va a tener esas consecuencias. A mis 46 años, yo empecé a hablar de Dios y tuve privilegios desde que tenía 15 años, un poquito, pero donde empecé fue a mis 19 años, 18 cuando estuve en Baxter. Desde ahí comencé a... Y es increíble mientras reflexionaba ese tema y reflexionaba, decía, ¿cuántas cosas de las que he hablado en el púlpito, basado en la Biblia como verdad, muchas las dije desde el enojo, desde la ira, desde el celo, inconscientemente, desde un estado de conciencia muy básico lo hice. Posiblemente tenía conocimiento muy teórico, técnico, teológico, pero no integrado al alma, al espíritu. ¿Y cuántas cosas que dije desde ahí? Muchas veces lo viví y se me devolvió con muchas creces. Cuando reflexionaba sobre esto y comenzaba a mirar, decía, wow, por eso dice el texto que va a vivir de esas consecuencias. Hermanos y hermanas, por eso es que la Biblia nos advierte tanto que tengamos cuidado de lo que hablamos, de uno y de los demás. Porque cada crítica, cada juzgamiento, probablemente el hermano o hermana no va a entender, o su pareja o sus hijos no van a entender, o no van a saber lo que usted dijo. Pero hay un efecto espiritual, energético, que eso se vuelve hacia nosotros. Y qué triste es muchas veces, doloroso es que cuando estamos experimentando lo que juzgamos, criticamos, claramente cuando lo estamos experimentando, eso genera mucho dolor en nosotros. Lo digo por experiencia personal.
Cuando me he visto experimentando aquello que juzgué o condoné en algún momento como consecuencia de esto, y lo digo con corazón nostálgico, duele mucho, duele mucho. Y ahí tiene uno la decisión de o asumirlo como parte del proceso de ser humano, crecimiento, o a su vez negarlo. Por eso, hermanos, muchos de los resultados de nuestras relaciones personales, de nuestra salud, de muchas cosas, hermanos, son el resultado de lo que dice el texto aquí. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias, ya sea para vida o para muerte. Y claramente también he podido experimentar temas de la vida, de lo que se ha hablado, de lo que se ha hecho, de lo que se ha decretado, de lo que se ha manifestado. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, reconocer que eso es muy claro, va a haber consecuencias de vida o muerte. ¿Sí? De vida o muerte. Por eso, muchos de los que ansían estar acá del frente, a veces no tenemos conciencia de esto. No tenemos conciencia de esto. ¿Sí? Y por eso es que a veces somos demasiado teóricos y a veces en la vida real estamos muy distantes de eso. ¿Ok? Y las consecuencias vienen porque vienen. Para toda acción pasa eso. ¿Sí? Y cuando tomamos conciencia hay un cambio. Entonces, hermanos, ¿estamos claros en eso? ¿Sí? Entonces, por eso es que las palabras, un niño que está bajo desprecio, organiza su identidad en vergüenza, baja validación, en confianza. Entonces, algo muy importante es reconocer que en nuestro cerebro, nuestras neuronas, en nuestro cerebro existen las famosas huellas cognitivas. ¿Qué son las huellas cognitivas? ¿Verdad? O las memorias corporales emocionales. Todas esas palabras que escuchamos de pequeños, ¿verdad? Ya hayan sido de vida o de muerte, muchas de esas, como no tuvieron un filtro, porque el cerebro en los primeros 7 años de vida, toda la información entra sin filtro. Entra sin filtro. ¿Qué quiere decir que si entra sin filtro? Todo lo que entra es verdad. Toda la información, todas las palabras que escuchamos de niños, entra al cerebro como una verdad absoluta. Más la experiencia física o relacional genera en nuestro cerebro huellas cognitivas o memorias. ¿Qué son esas huellas cognitivas? Son la memoria, la información de esas palabras que escuchamos sin filtro que quedaron ahí. ¿Ok? ¿Qué quiere decir en eso entonces? Que todos, ¿verdad? De una forma u otra, al momento que experimentamos heridas, palabras, ya sea físicas, verbales, porque no solamente es verbal la palabra, también es física, actitud. Cuando le pregunto algo al hermano Ramiro, hermano, ¿por qué no me saludó? Y si el hermano solo me ve y no me dice nada, ¿me comunicó, sí o no? Sí, es una forma de comunicación, que internamente puede decir, qué vergüenza, no sé qué hacer, me quedé en shock, o la otra es, toma, está loco, no me interesa lo que este man diga. La otra puede ser, ¿verdad? O ni eso, porque la palabra sabio, porque el sabio entrega palabras de vida. Sabio puede ser, hermano. Sí, hermano, ¿dónde me viste? Le vi justo en la Bolívar y Pérez Guerrero. ¿Cómo estaba vestido yo? ¿A qué hora? Usted era más o menos lunes 3 de la tarde. Mi hermanito, lunes 3 de la tarde yo estaba en Quito haciendo trámites. Pero hermano, a veces pasa que andamos estresados y a veces vemos cosas donde no hay. Entonces es entendible, hermano. Pero la próxima vez sí le sugiero que antes de emitir un juicio, mejor pregunte. ¿Se me va a entender? Porque si me quedo callado,
Es una forma de decir lo que vos digas inconsciente. Y a lo menos yo tengo heridas. Es como, póngase de pequeño me hacían la ley del hielo. No me hablaban 3 días. Al momento que usted no me habla, ¿qué me activa? Esa herida. ¿Se va a comprender? Y yo más le puedo enojar. Y encima les reclamo y encima orgulloso. O sea, como yo ando fregado porque ando muerto por todas las palabras que recibí, voy a emitir eso. Por eso es que es muy importante reconocer esto, hermanos. Por eso es que nosotros, y cuando habla, muchos de ustedes están muertos espiritualmente, se refiere en ese sentido también de muerte a nivel espiritual y emocional. Fíjense en el poder de las palabras, lo que organiza en nosotros. Y no solo a nivel cerebral, sino a nivel corporal. ¿Por qué creen que cuando a alguien se le va a abrazar, dicen, no me abrace? ¿Sí? O si no se le abraza, no me quiere. ¿Qué estoy? ¿Sí? O le doy la mano, o, ay, no me apriete. Sí, todo eso son memorias. Todos tenemos. Todos tenemos. ¿Ok? Todos tenemos. Porque esas palabras, esa comunicación que de pequeños construimos, nos dio vida, pero también nos dio muerte. ¿Estamos claros? Por eso es que dice, el poder de la palabra tiene para dar vida o dar muerte. Y hasta aquí, muchos de ustedes recibieron esas palabras de muerte. Tal vez nuestros padres, abuelos o quienes cuidaron de nosotros en estado de inconsciencia lo hicieron. Y obviamente lo hicieron de sus heridas. Pero también es aceptado, hay que aceptar que sí dañó, lastimó. Pero para el poder luego hacerme cargo ahí, en el Espíritu Santo, sanarlo. Pero es importante reconocer esto, hermanos. Entonces, el ser humano responde a la carga relacional y al tono, la amenaza, desregula la seguridad o corregula. ¿Qué quiere decir? Como le puse el ejemplo, como dijimos. La una era quedarme callado, que es muerte, o la otra es, sí, hermano, estoy en Quito, pero lo entiendo. A veces, a mí también me ha pasado. Sí, que he visto cosas que no son. ¿Sí? Pero mejor para la próxima es mejor preguntar y así se relaja usted también y no entra en esas cosas, ¿verdad? O hermano, probablemente esto que usted me acaba de decir, que no le saludé, de lo poco conocimiento que tengo yo, si usted me lo permite, ¿me permite? ¿Sí o no? Dice, sí. Probablemente es porque se activó una memoria de rechazo que usted tuvo de pequeño, que no está resuelta. Por eso quizás a ratos ve cosas donde no hay. Le pasa a usted, me pasa a mí, le pasa a todos. Sí, es que tranquilo, hermano, pero le invito a que haga una pequeña, con el Espíritu Santo, ore y que le permita ver eso. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Vamos, le invito a un café. Corregula y sana la relación. O la otra era, ¿qué le pasa? Creído, aparte que le digo, ni caso me hace. ¿Se me hago comprender? Entonces, todo eso es a nivel de neurobiología. Es pecador el hermano. Pecador. Más que pecador, recuerden que el pecado es errar en el blanco. Y eso está marcado por la información que traemos. Lastimosamente, todo moralizamos como pecado. En realidad no es exactamente eso. Simplemente estamos en un estado de muerte inconsciente, programados, que estamos programados para reaccionar, y es eso. Y lo que hay que hacer es sanar. ¿Ok? Pero tiene poder. Y algo muy interesante, las familias terminan comiendo el fruto de la lengua que normaliza y cultiva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a mí me gusta decirles, ¿qué es la adolescencia? Muchos dicen que es la edad del burro. No es la edad del burro. En la adolescencia, ¿a qué edad empezamos a razonar las personas? 8 años aproximadamente. Pero en la adolescencia comenzamos, ¿qué? A 8 años empezamos a razonar, pero a los 12, 13 años, ¿qué empezamos? Comenzamos a darle conciencia, razonar. ¿Sí? La hermana Flor me dice,
que no hay que robar. Hasta yo escuché que hablaba en un grupo de oración, que un ejemplo más, no hay que robar. Pero sin embargo, yo le vi que la señora de la tienda, por una botella de agua que vale 75 centavos, ella le dio un billete, $1, y luego la señora se equivocó y le dio vuelta de $5. Entonces el adolescente comienza a decir, eres mentirosa. ¿Sí me va a comprender? Entonces el adolescente, ¿por qué es la edad del burro? Porque cuestiona y mueve los cimientos ¿de qué? De la familia. Comienza a cuestionar tus mentiras. Porque antes tú con el palo, ¿qué hacías al niño? Cállate, aquí mando yo. Y si hablas, ¡pah! ¿Sí o no? O posiblemente de niños hacía de ser. Porque nuestros padres son nuestros héroes. Pero cuando ya crecemos, comenzamos a leer, a reflexionar y comenzamos entonces a cuestionar. Y ahí es cuando se mueve el ecosistema. Entonces, la edad del adolescente, desde el lado positivo, funcional, es cuando los papás o los tutores entran en un momento de conciencia, que no es tan real de lo que he estado enseñando o modelando con lo que este man está cuestionando. Y no es para generar culpa o vergüenza, sino es para, ¿qué? Crecer. ¿Sí me hago comprender? Entonces, todas las familias al final, como dice el término, terminan comiendo el fruto, ¿verdad? De la lengua que normalizan o cultivan. ¿Sí me hago comprender? Y recuerden que nosotros somos el producto o el producto final de nuestro sistema. ¿Sí me está haciendo comprender? ¿O no? Más o menos. Chuzo. Estamos medio conflictuados. En negación. Y les invitaría a observar cada miembro de la familia que cuestiona, que es la oveja negra, como lo quieran llamar, de un sistema familiar. Esa oveja negra, ese paciente identificado o esa persona que mueve los cimientos, como lo quieran llamar, bueno, desde la parte moral religiosa, pecador, rebelde y desobediente, eso es netamente religioso y no es real. Es el que muestra lo que el sistema tiene que sanar y transformar. Vuelvo a repetir, es la oveja negra, como lo llaman algunos, el rebelde, el desobediente, desde la parte religiosa, desde la parte sistémica familiar, es el paciente identificado. Lo que decimos es el síntoma de lo que esta familia está enferma y necesita ¿qué? Transformar y evolucionar. Esta persona es el síntoma de que la palabra o hechos negaron, escondieron, guardaron secretos no resueltos en mi generación o anterior generación y que éste lo devela. ¿Sí me hago comprender? ¿O no me hice comprender? En otras palabras, este paciente o esta oveja negra está evidenciando en dónde hay muerte en esta familia. ¿Ok? Y lo que necesita ser sanado para que tenga vida y vida en abundancia. Ahora sí me hice comprender. Sí, hermanos. Entonces, en vez de verle como oveja negra, e incluso esto se aplica dentro de la iglesia. Sí, antes normalmente, o es normalmente, en el contexto de la iglesia, verle como pecador sucio y chao. Es lo que en algún momento yo he hecho también. Es lo más fácil. Pero entrar a reflexionar sobre esto ya es otra situación. Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 6, 6:45. Bueno, leámoslo desde el 43. Dice, Jesús también les dijo, ningún árbol bueno o ningún árbol muerto produce frutos vivos. ¿Sí? Ningún árbol bueno produce frutos malos y ningún árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se conoce por los frutos que produce. De una planta de espinos no se pueden recoger higos ni uvas. La gente buena
siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Justamente ayer miraba un documental de Fernando Villavicencio, donde él pronunciaba la palabra "la gente buena somos más". Y nace ese término como bueno, es como tener un cierto pensamiento político o lo que sea. Pero cuando hacen las investigaciones, al parecer, dentro de este político, ¿qué encontraron? Probablemente, al parecer, ¿qué hubo? Extorsiones. Según los estudios, ¿verdad? Investigaciones, al parecer hubo extorsiones. Entonces, él se autoproclamaba como gente buena, como muchos hacemos, y nos decimos que somos buenos, pero detrás, cuando hay una investigación, van a encontrar cosas. Lo digo por experiencia personal, eso nos pasa a todos. Entonces, ¿a qué se refiere bueno o malo según ese texto? Y vamos a analizar un poquito esto, ¿ok? Entonces, ¿cuántas personas buenas hay aquí? ¿Cuántas personas malas hay aquí? Eso es a nivel polarizado. Y ahí habla desde la parte polarizada, pero vamos al punto de conciencia. La boca revela el corazón. Cardía, corazón, no es solo emoción, es el centro del pensamiento, voluntad y orientación moral. Cardía en griego, ¿qué es? Para los griegos, ¿qué significaba? Básicamente era todo de manera integral, menos el cuerpo. Luego lo integramos con la teología judía, que incorpora el cuerpo y da lo que hoy la ciencia lo menciona. Entonces, no, es emoción. ¿Qué más el corazón según Lucas? Ahí están las emociones. En el corazón según Lucas está ¿qué? Las emociones, pensamientos, la voluntad y la orientación moral. Entonces, cuando Lucas habla y refiere las palabras de Jesús, lo que está diciendo es que de lo que hay en el corazón, de estas emociones que yo expreso, estos pensamientos que yo tengo de algo o algo que interpreto, esta voluntad que tengo o no tengo, o esta orientación moral que tengo o no tengo, ¿están en dónde? En el corazón. Pero no solo eso, sino que también en el corazón esto es tomado como un tesoro. En otras palabras, las emociones que yo tengo, ¿sí? Entonces, si el hermano Eloy me queda bien y me tuerce los ojos, y yo interpreto que esa torcedura de ojos es que le estoy cayendo mal, puedo tomar de dos formas la interpretación. Le está cayendo mal lo que estoy diciendo. ¿Qué hice? ¿Qué dije? Y ahora y comienzo a sudar. O la otra es, desde mi narcisismo puedo decir, no le gusta lo que digo, que se lo aguante. ¿Sí? Tiene envidia, celos, por eso está así, desde mi narcisismo. La otra puede ser, ¿verdad? Probablemente algo lo dije, que tocó sus heridas. Bueno, en el amor me siento tranquilo y se lo dejo a él para que él se haga cargo de eso. ¿Ok? Son diferentes formas de reaccionar ante un mismo hecho. Pero algo muy importante, hermanos, la forma que yo siento, la forma como yo pienso, la forma como yo respondo a eso, todo está grabado ¿en dónde? ¿Dónde? En el cuerpo, en la emoción. Entonces, porque todo es cuerpo, básicamente todo es cuerpo, todo es corazón, básicamente. Para los pensamientos, las emociones y todo lo demás. Entonces, hermanos, cuando a ustedes le dicen, fue sin querer queriendo, no quise decir eso, es mentira. Porque dice que desde el corazón, de lo que hay internamente, eso sale. Uy, hermanita, no le quise a la voz, no le quise decir esas palabras. Eso es justificarse y no asumir la responsabilidad de las consecuencias de las palabras. Lo más fácil es decir, hermano, lo siento por alzarle la mano, alzarle la voz y haberle dicho esas palabras. No estaba consciente, pero el que hecho que no esté consciente no quiere decir que eso no existe en mi corazón. Eso hay en mi corazón. Y no es usted el problema. Usted solamente evidenció lo que hay en mi corazón.
Me voy a hacer cargo de esto, hermano. Gracias por hacérmelo ver. Bonito sería, ¿sí o no? ¿Sería bonito así? ¿Sí o no? Eso sería un corazón sano, blando, no perfecto, pero sí humilde. Me hace falta a mí mucho de eso. Y a ustedes también. ¿Sí? Porque si tuviésemos ese corazón blando, humilde, no perfecto, pero sí en proceso de sanación, no tendríamos tantos conflictos. Y cada conflicto le veríamos como una oportunidad para discernir qué hay en este corazón. Entonces, los que somos religiosos, nos creemos la última Coca-Cola del mundo. Buenos, somos buenos. Y los buenos somos más. Eso es pura manipulación, puro narcisismo. Eso se llama violencia pasivo-agresivo, se llama eso, por si acaso. De paso, nuestro presidente es experto en violencia. Él es, dentro de los perfiles del psicópata, él entra de pasivo-agresivo. Los psicólogos que ya lo hemos analizado a nuestro presidente, él entra muchos rasgos con respecto a eso. Y muchos somos así. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, es muy importante que nosotros reconozcamos lo que hay en nuestro corazón. Recuerden que nuestras palabras, nuestra forma de comunicarnos, si produce vida en mí, ¿qué va a hacer? Va a producir vida en nosotros y en las relaciones. Pero si dentro de mi corazón está lleno de mucha muerte, mucho dolor, muchas heridas no resueltas, eso se va a manifestar ¿en dónde? En las otras personas. ¿Ok? ¿Y eso qué hace? Si no tomo conciencia en humildad, va a hacer que explote más. Eso pasa afuera y adentro. No hay distinción. ¿Ok? Entonces, por eso es que el depósito acumulado interiormente a través del tiempo está ahí como un tesoro. Y fíjense, paradójicamente el texto, y lo integro en ese sentido, eso que no queremos asumirlo con responsabilidad, porque es fácil evadir, ¿sí o no? ¿Qué dijo Adán a Dios de Eva? La mujer que me diste. ¿Para qué me das esa vieja? ¿Sí? Ella es la culpable. No había humildad, había muerte. ¿Sí me va a comprender? Entonces, y eso se ve en relaciones de pareja, se ve full eso. ¿Ok? Entonces, hermanos, la imagen del desborde, la boca no inventa, sino que expresa inevitablemente aquello que rebosa en el interior. Entonces, hermanos, la invitación, y aquí Lucas, básicamente la boca revela lo que eres tú en realidad. ¿Dónde nos conocemos nosotros en realidad? ¿Dónde conocemos cómo somos en realidad? Las personas que se han separado, divorciado, o han separado una relación de pareja, son los que experimentan más esta realidad. Dicen, todavía no, pero sí, también de una forma u otra uno ha experimentado en relaciones terminadas, que en la manera como se termina una relación de pareja, o en los momentos más difíciles, se conoce en realidad quién es esa persona, o en qué estaba construida esa relación de pareja. ¿Sí? Que al momento de divorcio, íbamos de esto, lo otro, juicios por aquí, para allá, insultos. Ahí se evidencia claramente lo que había en ese corazón, en esa relación. Es más, los que son papás, aquí se observa cómo eso que no resolvieron nunca influye en muerte hacia sus hijos. Con que yo le dé la alimentación y le pase la alimentación, ya cumplí, le vea una vez al fin de semana, soy un buen padre. Eso es pura lata, no es verdad. ¿Sí? La mejor forma es cómo esto se observa arriba. Yo por mis hijos estoy dispuesto a hacer lo que sea porque a ellos los amo. Sí, la mejor forma, ¿sabes qué es? Por más que odies a esa mujer o a ese hombre, el mejor regalo que puedes dar a tus hijos, adivina qué es. Que lo aceptes. No implica que tengas que vivir con esa persona y hacer lo que sea. Simplemente es soltar desde el amor y verlo como un humano y no desde el odio.
Y ahí es donde las personas no quieren entrar. ¿Y adivinen qué? Eso es orgullo y narcisismo. Porque donde hay violencia, este corazón sigue lleno de odio. Por eso, hermanos, que toda acción, tenemos los feministas, machistas, tenemos cualquiera, toda acción que sea desde un origen, desde el odio, resentimiento, dolor, eso es violencia. Y defiendan lo que defiendan, eso es netamente humano y desde un corazón netamente muerto. Y que buscamos justificar nuestro dolor lastimando a las otras personas. Y pueden ponerse detrás de una bandera de 7 colores, 8 colores, banderas moradas, verdes. ¿Sí? Podemos ponernos detrás de este púlpito. Porque eso es una forma de evidenciar que hay en él. Por eso aquí en el corazón nace la intención, ¿desde dónde lo hacemos? Recuerden que en algún momento hablábamos sobre la agenda oculta. ¿Sí? La agenda oculta. Por eso es que la boca revela el corazón. Y prácticamente eso que usted atesora ahí y no quiere hacerse cargo, paradójicamente o absurdamente, es que yo lo atesoro como algo muy mío y muy personal. En otras palabras, si alguien me hizo daño, me lastimó, esa herida, ese dolor, si no lo quiero sanar, ¿cómo lo estoy guardando? ¿Cómo qué? Como un tesoro. O sea, es loco, ¿no? En terapia vemos eso. Que esa persona que tanto me lastimó y que yo genero mucho odio, resentimiento, que en realidad tocó mis heridas. Y había una corriente antes, y existe una corriente todavía por ahí, que no hay que perdonar. ¿Por qué tengo que perdonar? Y la Biblia dice que eso que no quieres perdonar, lo estás guardando ¿qué? Como un tesoro. ¿Parece racional eso? ¿Guardar como un tesoro algo que tanto me lastima y me genera odio? No es racional. Por eso es que el Señor dice, reflexionen en esto. No es racional. Hasta hace unos 15 años atrás había corrientes psicológicas que decían eso. Y hacían eso. Pero qué importante luego entendieron desde la parte científica que había que soltar, perdonar. Y perdonar no quiere decir tengo que seguir contigo, vivir contigo, cohabitar contigo. No necesariamente significa eso. Significa suelto, ya no lo guardo como un tesoro. Lo veo como un aprendizaje, lo suelto y avanzo. ¿Ok? Por eso es que luego dice la palabra, más bien dice, oren por los que los consideran enemigos, porque los cristianos no tenemos enemigos, la verdad. No tenemos enemigos. Tenemos personas que hacen su trabajo para mostrar lo que tenemos que sanar y transformar. Todos los que decimos, yo tengo enemigos, y a veces se me sale de la boca, esa es de la parte de víctima, narcisista, y que no hay un estado de conciencia. No tenemos enemigos. Tenemos personas que develan lo que necesitamos seguir sanando y transformando. ¿Ok? Cambia la forma de verlo, ¿no? Cuesta verlo así, pero es algo que necesitamos verlo. Muy bien, entonces, ya hablamos de esto. El discurso revela patrones internos, estilos de apego, defensas y creencias nucleares limitantes. Un corazón saturado de rabia producirá reactividad, uno de venganza producirá autoacusación, vergüenza producirá autoacusación, y eso me falta explicar. Si constantemente me siento indigno, no merecedor, me da miedo hablar, cualquier cosa, algo, el ejemplo que lo damos, es pura vergüenza, que también es un síntoma de un corazón lacerado, que necesita ser restaurado. Normalmente en el campo religioso, nos encantan estas personas. Y dentro de las iglesias existen muchas personas llenas de vergüenza y de autoacusación. Son la tierra fértil para manipularlos y someterlos. Y en las iglesias hay mucha gente así. No sanó esa herida. Porque la vergüenza produce autoacusación. La vergüenza le hace sentir ¿qué? Indigno, con miedo y siempre que no puede ser visto como algo especial. ¿Y qué pasa?
ante cualquier predicación o acusación, es que si me dices eso, no eres buena hija de Dios, ¿qué hace la persona? Se queda callada. Y a los que somos religiosos, y hablo desde mi estado de inconsciencia hace muchos años atrás, nos encantan esas personas, porque las catalogamos como obedientes, buenos cristianos. Pero cuando nos hacen ver cosas que son diferentes, probablemente desde ese corazón lacerado, los vemos como probablemente rebeldes y ovejas negras. Y la verdad, no existe. Porque las personas solamente nos muestran lo que somos. Pero, ¿y por qué tengo que aguantarle? No tienes que aguantarle. La pregunta es, ¿por qué coincides solo con ese tipo de personas? Y no es porque el evangelio, no. Es porque tú en esa condición, en ese mismo tipo de corazón, coincides con personas en el mismo estado de ese corazón. Porque eso es conocido. Porque todos los hombres son iguales. La frase típica es porque claramente todos esos tipos de hombres se conectan con tu historia. Todas las mujeres son iguales porque claro, eso conecta con tu historia. Yo sé que a algunas personas molesta eso, pero es realidad. ¿Sí me va a comprender? Entonces, donde hay celos, chismes, contiendas y estamos como perros y gatos, probablemente es porque somos un grupo que coincidimos en las mismas historias. Y unos nos creemos más buenos que otros. Y cuando nos consideramos más buenos que otros, estamos fregados porque es netamente narcisismo. Entonces, hermanos, eso es muy importante reconocer. Entonces, mejorar la forma no basta. La transformación real exige la purificación de esto que está internamente. Por eso es que la transformación es a nivel interno con la colaboración del Espíritu Santo. Y entonces, la persona que toca mis heridas, la idea es que mutuamente nos apoyemos. ¿Sí? Bueno, por la cuestión de tiempo no. ¿Pero estamos claros en ese sentido, hermanos? Entonces, ¿de dónde sale todas esas palabras que crean vida o muerte? De lo que nosotros tenemos, adentro de nosotros. Y eso se va a evidenciar en mi estado personal, en mis relaciones, en la reputación y cómo hablo con los demás y me encuentro con los demás. Por eso es que si es por algo de eso, bueno, no hablo de ese punto. Muy bien, tercero. 1 Corintios 14:9. El corazón es toda la parte, el alma, el corazón y el alma. Básicamente en el alma, digamos que el alma es la parte espiritual, ¿verdad? Que habita en el ser con una forma de identidad propia, ¿sí? Que necesita de este cuerpo, de este corazón, de esta mente para habitarla. Y esta alma, en base a lo que va experimentando, aprendiendo, escuchando, ¿verdad? Se integran los dos. Por eso se llama alma fragmentada. O también se llama alma disociada. Quiere decir, cuando la mente está por acá, la emoción por acá, el pensamiento por acá, y esta alma no sabe cómo habitar en estas dimensiones. Entonces, cuando el alma está alineada, sana, transformada con el Espíritu Santo, logra pensar, sentir y actuar de manera coherente y congruente. Sana, funcional, que genera vida. Pero cuando esta alma está muerta, fragmentada, piensa una cosa, siente otra cosa y actúa de otra manera. ¿Sí? Entonces el alma habita este cuerpo como el vehículo para manifestar todos estos aprendizajes, a través del pensamiento, la emoción y el cuerpo, que son aprendizajes que lo adquirimos en este contexto terrenal, de una manera muy, muy rápida. ¿Okay? Algo así pasa cuando ustedes hablan idiomas desconocidos. Si nadie entiende lo que significa, es como que estuvieran hablando al aire. En el contexto aquí es porque hablaban dones, que habían dones en la iglesia, hablaban en lenguas. ¿Sí? Hablaban en lenguas y los demás no le entendían. Entonces Pablo dice, o sea, no sirve para nada que hables en lenguas angelicales si los demás no te entienden. Y si no te entienden, tampoco ¿qué va a hacer? Edificar. Y si no edifica, no existe crecimiento, no hay amor. Eso dice Pablo en el contexto de Corintios, porque eso pasaba. ¿Sí? Uno hablaba por acá idiomas, otro por acá, y los demás aquí.
¿Qué quiere decir? Entonces, ese es el contexto. Y en ese contexto, ahí me golpeó duro a mí en este punto. A mí me lleva a reflexionar mucho en este punto. Porque aquí en el original habla del logos eusemón, en el original. ¿Qué significa? La exigencia paulina de un discurso claro y reconocible. ¿Qué quiere decir logos eusemón? Que si lo que yo hablo, logos, hablar, no es claro, ¿qué pasa? No va a haber inteligibilidad, es claro. Entonces, hablar de forma que el otro entienda es una manera de amar el cuerpo de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en el original es muy importante, que lo que yo comunico al otro tiene que ser claro. Y aquí sí, toditos perdemos. Me refiero a los de esta congregación. ¿Saben por qué? Porque una manera para darnos cuenta que somos claros en lo que hablamos y somos funcionales con la palabra, una evidencia es la manera como resolvemos nuestros problemas. Vuelvo a repetir, una manera para poder saber, comprender e identificar que existe buena comunicación funcional, sana, es la manera como se resuelven los problemas. Lo aplico directo. Porque dice, si me hablas de manera que no entiende el otro y provoca caos, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice Pablo ahí? No hay entendimiento, no hay sabiduría, no hay amor, no hay gracia. ¿Sí me hago comprender? O sea, eso lo puedo ver teológicamente, pero lo asiento rápido. ¿Por qué existen problemas de pareja? Cuando yo voy quiero rápido evaluar a una pareja o familia, si vienen con un niño, adolescente, pongamos que viene Alep, con la familia a terapia, le digo, Alep, dime, ¿cuál fue el último problema fuerte que tuvieron en tu familia? Este y este. ¿Cómo le resolvieron? Mi papá le gritó, mi mamá no le habló 3 días y mi hermana solo llorando. Automáticamente ya sé que esa familia, este don no existe. Son una familia completamente disfuncional a nivel ¿qué? De comunicación, en el habla. ¿Sí me hago comprender? Entonces, esto no se ha desarrollado. Te pregunto a vos, a ustedes, pero a veces se me mete los chapín es que en Honduras, que en Guatemala es muy común el vos. Acá y es ofensivo, ¿va? Le pregunto a usted, hermano, ¿de qué manera resuelve los problemas? ¿De víctima, de agresor, de salvador? Nunca lo hablo, me huyo. Todo eso habla que nosotros no hemos logrado ser entendidos y edificar. Básicamente habla de inteligencia emocional y espiritual. Y aquí, por eso les digo, todos aquí tenemos este problema. ¿Adivinen por qué? Por las divisiones. Las divisiones son el síntoma de la enfermedad emocional y espiritual, de que nunca hubo entendimiento y edificación. Y lo digo por mí mismo. Tanto los que se quedaron como los que se fueron. Porque en cierta manera la división es el resultado de que no hay una manera de inteligencia donde se puede entender de cómo amar a Cristo y de que orar y cantar integrando el espíritu y el entendimiento no existe. Déjenme decir, hermanos, la verdad, somos muy religiosos. Tanto los que nos quedamos como los que fueron. Y no solo acá, pues, lastimosamente ese es como el síntoma instintivo. Por acá tenemos la sana doctrina, pero por acá tenemos estos síntomas patológicos de las divisiones. Y que según este texto habla de que no existe prácticamente, no se ha integrado el orar, el cantar de manera
funcional, integrando el espíritu y el entendimiento, que se refiere a la forma de la comunicación. Los divorcios son parte de eso. Los conflictos con los hijos es parte de eso. Y todos tenemos ese síntoma, hermanos. Bueno, yo el que tengo más probablemente. Estoy siendo irónico ahí, ¿no? Discúlpenme, hermanos. ¿Sí? ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? O sea, aquí es para todos nosotros. O sea, por eso cuando empecé dando el mensaje, les dije, este mensaje a mí me tocó mucha toma de conciencia. Y es por eso, hermanos, que mientras no resolvamos esto, hablando de pareja, voy con otra pareja, pasa lo mismo, ¿sí o no? Voy a otra iglesia y pasa lo mismo. Porque el problema es interno. ¿Sí? Por eso es que es muy importante que entendamos eso. Cuando habla orar, cantar, integrando espíritu y entendimiento, por eso aquí 15 dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. ¿Qué quiere decir esto también? Que pues, no solo voy a orar, cantar, hablar la palabra, sino que voy a resolver mis problemas, voy a comunicarme, voy a relacionarme en el espíritu y en el entendimiento. Eso es doctrina verdadera, hermanos. Cantar y orar con el espíritu, sin instrumentos musicales y todo lo demás, eso es puro invento, hermanos, la verdad. La verdadera doctrina es esta. Ahí se ve la verdadera doctrina. Porque la verdadera doctrina se va a observar cómo el orar, el cantar, sin esos instrumentos, se manifiesta en la forma como entiendo y integro el Espíritu Santo, en la manera como resuelvo mis problemas, me comunico, me doy a entender, clarifico y me permito resolver los problemas para edificar, ¿qué? La iglesia. Y no solo la iglesia, la relación de pareja. Edifico, ¿qué? La familia. Edifico, ¿qué? El trabajo. Edifico la comunidad. Por eso es que solo somos religiosos la mayoría, hermanos. Y la invitación es en ese sentido. En ese punto somos muy religiosos. Entonces, esto de cantar con la verdad y la verdad, sí, Dios quiere adoradores que dice en espíritu y en verdad. Obviamente, los que quieren seguirse manifestando por las cosas externas, si hay o no hay instrumento, eso es muy superficial, es muy vano, es, ¿qué diría? De niños. Esto es doctrina verdadera. Esto es real. Entonces, la manera como oro, canto, adoro al Señor, está bien, pero eso es real, es doctrinalmente verdadero cuando logro integrar en mi forma de comunicarme, en forma de relacionarme, en la forma de construir, en la forma de edificar, porque eso edifica el cuerpo. Y el cuerpo es primero esto, la pareja, los hijos, la familia, no es al revés. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Sí? Y aquí esta parte a mí me abraza fuertemente porque es algo que yo necesito seguir trabajando, hermanos. Porque yo soy una de las personas que huyo a hablar muchas veces cuando tengo que dar problemas. Antes entraba en ansiedad, sudaba, me dolía la cabeza cuando tenía que dar problemas. Sabía lo que me estaba pasando, sentía, pero no entendía qué estaba pasando. Lo que decía a veces cuando había problemas en la familia o en la iglesia, decía, estoy sufriendo por el evangelio. ¿Qué? ¿Sufriendo por el evangelio? No estaba sufriendo nada por el evangelio. Estaba mis memorias ahí a flote de que no podía cómo resolverlas. Y obviamente las expresaba con las personas y muchas veces generando muerte. ¿Estamos claros, hermanos? La mejor forma de honrar a nuestros padres es hacerlo diferente, desde la sanidad y la parte espiritual. ¿Qué implica eso? Me voy a inventar. Durante mis 5 generaciones anteriores, solo podía salir de la casa si estaba casado. 30, 40 años viviendo ahí, porque eso era honrar a los papás. Pero luego entiendo y digo, no, eso no es honrar. O sea, si yo me independizo, tengo mayor oportunidad de crecer en muchos ámbitos, me hago más responsable, no estoy tratando a que vigilen y me permito vivir muchas cosas. Entonces una forma es eso, lo hago diferente desde el amor.
A eso se refiere dejar. Entonces, el típico ejemplo. Mi papá, mi mamá y todos fueron católicos, apostólicos, romanos. Yo digo, quiero ser de la iglesia de Cristo. A eso se refiere. Algo diferente, pero eso no implica que voy a odiar, separarme, de mis familiares. No, eso no significa. Porque cuando existe resentimiento, dolor hacia nuestros padres, nuestras familias, eso es un problema emocional y espiritual muy fuerte que tiene consecuencias. Entonces, ¿qué implica eso? Mamá, papá, tú lo haces así. Tú sabes por qué lo haces. Lo honro, lo respeto. Pero no comparto, yo lo voy a hacer diferente. A eso se refiere. Se refiere que ese tesorito que guardo aquí como una lealtad, un legado familiar, si eso no es sano, funcional para mi crecimiento espiritual, yo voy a hacer un lado y voy a decir, lo siento. Eso es dejar. Dentro de la iglesia hay mucha gente que siguen a líderes. Lo que dice el líder se hace. ¿Estás de acuerdo? No, pero para apoyar, porque yo soy... Eso es... Entonces, cuando digo, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, porque yo sí considero que espiritualmente esto no va a pasar. Entonces, puedo decir rebelde, oveja negra, pero si lo hago desde el corazón, en los frutos del Espíritu Santo, sintiendo amor, gozo, paz, paciencia, y hago a un lado eso es dejar. No sé si contesté. No por eso que hago a un lado voy a odiar, no. Respetar su historia. Entonces, y justo tiene que ver mucho lo que tú acabas de decir, es leer el sistema. Justamente es aprender a entender los códigos, las formas, los movimientos y todo lo demás que existen tanto en el sistema familiar, iglesia, trabajo. ¿Okay? Entonces, es muy importante entender también, me gusta este punto, una cosa es la descarga y otra vez es la comunicación. ¿Sí? Es que Cintia, eres esto que el otro. Eso es una descarga emocional disfuncional. Cintia, ¿qué te parece si hacemos esto y esto? ¿Qué te parece esto y esto? ¿Sí? Comunico. ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo a esto, estoy pensando esto. Pero es mío, no es tuyo. Entonces, eso es trabajo de comunicar. Traducción del dolor. Es necesario pasar de la inundación emocional a la simbolización, poner palabras comprensibles. Y es típico, ¿no? Hagan esta prueba con ustedes mismos, hagan esta prueba. Cuando alguien esté reclamando algo, dígale, ¿y qué sientes cuando me dices eso? Le va a decir. Dígale, claro, me acabas de decir que soy un mentiroso, un falso, un hipócrita. Perfecto. ¿Qué sientes mientras me lo dices esto? Bien, pues, pero te veo que estás roja los cachetes, estás respirando rápido, te mueven las manos. Eso es bien. ¿Qué? Pues no sé, me siento mal. Mal es un sentimiento. ¿Cómo te sientes? Entonces, a eso se refiere la traducción del dolor, de decir, mira, siento mucho enojo, siento mucha ira, ¿por qué no me saludaste? No sé qué pasó. Puedo saber qué pasó, qué te llevó a no saludarme. Y la Gaby puede decir, no te vi, Juan José. Discúlpame, no te vi. ¿Sí me hago comprender? No sabemos ni comunicarnos verbalmente, ni afectivamente, ni emocionalmente. Y la invitación, por eso es que decía, es para construir en espíritu, en verdad, bajo el lema de doctrina correcta, es justamente esto integral. Pensamiento, emoción, sensación, conducta. ¿Sí? Esa es la expresión. ¿Estamos claros? Segunda de Timoteo 2:24-25. Un servidor de Dios no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de lo que creyeron, cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento el diablo los tiene prisioneros y hacen ellos lo que siempre quieren, según lo que Pablo escribió. Obviamente en su nivel de conciencia de Pablo también, pero básicamente eso que llama diablo es el tesorito interno que no queremos soltar. Muy bien, hermanos. El siervo habla desde su pertenencia a Dios, no desde su ego herido. Cuando dice no debe andar en peleas, las peleas en las que nos encontramos, yo he estado en muchas peleas, ¿sí? ¿Es desde dónde? Desde un ego fragmentado. ¿Qué es un ego fragmentado? Un ego herido.
con muchas capas, máscaras, que no logra sanarlos. Una cosa es la pelea, golpes y todo demás, donde genera... En la pelea, adivinen qué. En la pelea, los dos, si Gaby y yo estamos en una discusión, ella tiene la razón y yo tengo la razón. Y su razón quiere imponerse sobre mi razón, y al final, ¿qué pasa? No aceptamos, y eso genera mayor conflicto. ¿Y por qué eso se llama narcisismo? Puro ego, fragmentado. Eso es eso. Orgullo. Y a la final, como no me da la razón y no le di la razón, ¿qué sucede? División, pelea, conflicto. ¿Sí van a entender? Entonces, aquí habla que el doulos debe ser una persona, ¿verdad? Amorosa, reflexiva, de inteligencia emocional y espiritual, donde le permita que reconocer que en el momento que comienzo a ponerme rojo, a desesperarme, me falta la respiración, y comienzas a la voz, y comienzo a tener toda la razón, eso es mi ego fragmentado, mi tesorito bien guardado. Entonces, cuando hablo desde la otra situación que comienzo a expresar, es una manera muy diferente. Nadie tiene la razón, hermanos. Yo, por más que use la palabra para hacer algo, no es la razón. Es más, a veces usamos la palabra, algunos, deliberadamente para manipular, lastimar e incluso mandar indirectas desde el púlpito. Yo lo hacía antes, hermanos. Yo no sé lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, muy importante reconocer. Entonces, en las palabras, por eso dice, pauden en mansedumbre, la disciplina es pedagógica, ejerciendo fuerza moral regulada al servicio del otro. ¿Qué implica? Que al momento que yo uso palabras que laceran, generan muerte en las demás personas, es la evidencia de que yo internamente, mi tesorito se encuentra fragmentado, dolido, como expliqué. Y de eso lo voy a manifestar hacia los demás. Y esto va a generar conflicto en los demás. Y claramente Jesús lo hacía. Claro, una cosa es que yo hable desde que yo me encuentre consciente del gozo, paz, paciencia, del fruto del Espíritu Santo, y si el otro no lo recibe y se enoja, ¿qué voy a hacer yo? Pues nada. O sea, ¿qué pasó, hermano? No, esto que el otro, ¿qué puedo hacer? Nada. Bueno, hermano, me avisa cuando se le pase. No, yo personalmente, yo soy así, yo no veo nada más. ¿Sí? Está enojada la Mayra que esto que el otro dije una cosa. Bueno, ¿qué pasa, Janet? No. Es que no quiero nada. Me avisas cuando se te pase. Porque no voy a seguir metiéndole leña al fuego. ¿Sí me va a comprender? Habla de prudencia. Y la pedagogía, ¿qué significa esto? Que es muy importante que todo lo que voy accionando, lo que voy diciendo y haciendo, tiene sí o sí un punto de transformación y sanación, ¿verdad? En ese sentido. ¿Qué implica? Que todo lo que yo hable, diga, haga, tiene un fin de aprendizaje. Si yo emito un comentario, hablo, e incluso hasta voy a exhortar al hermano o a la hermana, si detrás de eso no existe un aprendizaje, una transformación, una metanoía, que ese es mi objetivo, déjeme decirle que todo lo que usted haga es solamente puro ego. Hubo un hermano, ex líder de acá de esta iglesia, que en algún momento llegó a mi casa. Me dijo un montón de cosas. Entonces yo le pregunté, le hice una pregunta, le dije, hermano, ¿cuál es el propósito de que me digas eso? No, decirte nada más. Le dije, ahí la regaste. Porque si tu objetivo solo era decirme, descargarme toda tu enojo, ¿verdad? Eso no es santo. Porque tenía que ser de construcción, de transformar, buscando mi transformación, mi metanoía. Y para producir la metanoía no es emitiendo juicios de valor, ni etiquetas, sino es preguntando, hablando, conversando. ¿Sí me va a comprender? Entonces, eso es muy importante incluso dentro de la iglesia. ¿Sí? No es que le voy a decir que deje ese mentiroso al Juan José. Ok, ¿para qué le quiere decir eso? Haga esas preguntas.
¿Cómo te sientes al decirle eso? Estoy enojada con él. Ah, estás enojada con él. ¿Ese enojo es tuyo o de él? Mío. Primero arregla tu enojo, pues. Porque si vas enojada a hablarle, decirle que es un hipócrita, mentiroso, ¿qué va a pasar? Vas a ir ¿desde dónde? Desde la muerte, pues. Y no va a haber ¿qué? Pedagogía, no va a haber transformación, no va a haber arrepentimiento, no va a haber mansedumbre. No, estoy tranquilo, ahora sí le voy a decir. ¿Para qué le vas a decir? Bueno, porque en el amor de Dios, esta mentira le está generando estos conflictos a él. O es que esas mentiras a mí me lastima, me lacera. Muy bien, ¿ya viste desde dónde te lastima? ¿Qué heridas te está tocando para que te enojes tanto? No. Primero, observa tu tesorito adentro antes que lo lances afuera. ¿Me hago comprender, hermanos? ¿Sí? Entonces, es muy importante reconocer todo esto, hermanos, para que, por eso es que a eso se refiere Pablo con ¿cómo se llama esto? El perfil del anciano o diácono. Por eso yo estoy seguro que si hiciéramos una evaluación a nivel emocional y espiritual, técnicamente hablando, a los ancianos, diáconos o líderes de las iglesias, les aseguro que la mayoría, solamente haciendo esta pruebita de inteligencia emocional y espiritual en resolver y darse a conocer en la comunicación, de resolver problemas con pareja, hijos, lo demás, les aseguro que un 10% pasará, el resto no pasa. Les aseguro, hermanos. Si eso lo pusiésemos como requisito para el liderazgo, no pasarían muchos, porque muchos de esos requisitos que muchos están predicando ahora y que incluso hay una corriente en la iglesia que enfatiza en eso, no está mal, pero no está funcional. ¿Saben por qué? Porque pone requisitos, pero no sabe cómo observarlos ni canalizarlos para un proceso de transformación. Solo con lo que les acabo de decir de este punto, muchos no pasan. ¿Saben por qué? Porque conozco ese medio, yo he sido parte de eso. Y sigo en ese proceso de transformación a través del Espíritu Santo. Tenemos problemas en este sentido, desde el poder del hablar. ¿Sí? Entonces, ¿hay que hacer lo otro? Sí, pero más profundo es esto, lo de adentro. Porque las formas cambian, hermanos. Las formas no son perennes, pero lo interno es eterno, en la gracia de Dios. Muy bien, entonces hay que entender, y Pablo aquí habla de que nosotros, y por eso es que el siervo, el cristiano, se convierte en una autoridad, en un medio redentor para transformar a la otra persona. No un medio de violencia, de estigmatización, de imposición, ni de destrucción, de redentor. Esos somos nosotros, hermanos. Pero claramente cuando hemos logrado atravesar eso. Entonces, la autoridad reactiva versus la autoridad regulada. ¿La reactiva cuál es? Reacciona yo tengo la razón, reacciona desde mi inconsciencia emocional, reacciona desde mi distorsión cognitiva y de mi conducta. Eso es autoridad reactiva. Todo el mundo, me quedan viendo mal, todos son enemigos. No está de acuerdo Astrid, Cintia y Flor, rebeldes. ¿Sí? Todo eso es autoridad reactiva. A la regulada, hablemos, a ver, ¿cómo es esta vuelta? ¿Desde dónde estás pensando esto? Primero me reconozco yo desde el Espíritu Santo, para consolar, acompañar y hacer. Todos tenemos ese problema en algún punto. Entonces, y al final, reconocer cómo esto genera salud. Miren, hermanos, por tradición de la iglesia, tenemos este problema dentro de la iglesia, familiar e iglesia, que solamente somos reactivos y no regulados a nivel emocional y espiritual. ¿Saben por qué? Porque tenemos muchas divisiones. Ese es el síntoma. Para que hayan divisiones, ahí existen líderes reactivos y dirigen familias reactivas, parejas reactivas. Esa es la verdad. Y que a veces queremos disfrazarlo con doctrinas verdaderas, a esquemas y posiblemente incluso interpretaciones más humanas
Qué espirituales. Entonces, hermanos, el poder de la palabra. Preguntas para cada uno de nosotros que diariamente quizás nos podemos hacer. ¿Qué fruto está produciendo mi manera de hablar? ¿Qué fruto ha producido mi manera de hablar? Y miro hacia atrás a mi pareja, a mis hijos, a los hermanos, miro atrás. Eso es la evidencia. No para darnos palos, sino para tomar conciencia y transformar. ¿Mi palabra edifica y se deja entender o solo expresa mi necesidad de ser visto? Desde el victimato o el verdugo. ¿Qué tesoro interior está rebosando por mi boca? ¿Qué muestra, qué valida, qué se identifica? Y por último, cuando acompaño, ¿guío hacia la verdad o domino desde mi reacción, desde mi razonamiento, desde mi razón? La invitación, hermanos, entonces, en este día es que podamos usar este poder de hablar en la gracia de Dios. Que Dios les siga bendiciendo. Amén.